Hola and welcome to Vida Consciente, the bilingual podcast where we explore mindful living and conscious lifestyles to heal and transform from the inside out in both English and Spanish. I am your host, Alejandra Aguilera, and I want to thank you again for being part of this community. I hope you enjoy today's episode. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de tu Bilingual Podcast de Vida Consciente. Como siempre, quiero darles las gracias a todos por ser parte de esta comunidad porque aquí estamos para crecer, para despertar y poder vivir la vida que nos merecemos y que tanto deseamos. Desde acá te saluda, para los que no me conocen, Alejandra Aguilera. Y hoy tenemos un programa muy especial porque no tengo solamente a una invitada, sino que tenemos a dos invitadas especiales que vamos a charlar un poco sobre la crianza consciente. Este episodio creo que va a estar muy interesante para todos los padres o aquellos que quieren ser padres, que quieren un poquito empezar a conocer sobre cómo empezar una crianza de una forma más natural y más sana. Por eso tenemos a nuestras invitadas. Tengo a Yadimar Morales, que es psicóloga, y a Ana María Rodríguez, que es educadora social. Ambas también estudian y tratan mucho lo que es las terapias familiares, utilizando diferentes técnicas holísticas desde el mindfulness y el liderazgo personal. Así que yo quiero darles la bienvenida y las gracias a cada una de ustedes por aceptar esta invitación, chicas, por tomarse el tiempo de vamos a hablar, a conversar un poco. Y bueno, quiero que puedan un poquito brevemente introducir y presentarse para que nos digan quién es cada una de ustedes. Empecemos con quién, con Yadimar o con Ana. ¿Quién quiere comenzar? Jair está bien. Vamos, Yadi, cuéntanos un poquito de ti. Ok, comienzo. Muchas gracias por la invitación, antes que todo y antes que nada. Es un placer estar aquí. Es raro porque nosotros la vez pasada te entrevistamos a ti, entonces ahora Exacto. como que nos están entrevistando a nosotras y es la primera vez, podría decir, que nos están entrevistando en conjunto bajo el nombre Sin Romper Hielo, que es el podcast de nosotros. Bueno, mi nombre es Yaidimar Morales, como tú lo dijiste. Yo estudié una maestría en psicología basada en terapia de familia y terapia de pareja. Yo imparto psicología virtual, tengo mi propio Instagram que se llama Atención Plena. Entonces ahí las personas me pueden escribir, pueden buscar más información quién soy yo, ahí yo tengo todo sobre mi persona. Llevo en Estados Unidos un total de 23 años, soy de Puerto Rico, estudié un tiempo aquí, también estudié una maestría en República Dominicana y otra maestría en Puerto Rico con Ana María. Estudiamos la misma maestría en educación, liderazgo educativo, y en eso también me dedico a ser pues líder en esa rama de la educación para adultos y la educación continua. Nada, es un placer y ahora que mi compañera Ana María haga su Gracias, introducción. gracias, chicas. Sí, Alejandra, gracias por tenernos acá. Es un placer compartir con Jairi siempre y con Alejandra. Y yo soy Ana María Rodríguez, educadora social y autora de Crianza Empoderada, el libro. Y me enfoco en romper ciclos transgeneracionales. Empecé mi carrera como consejera de violencia doméstica. Entonces de ahí empezó todo el deseo de poderle llevar todo el conocimiento que yo iba adquiriendo a las comunidades. Yo también estudié psicología, psicología social, y luego hice la maestría con Jerry en liderazgo educativo. Entonces hoy en día lidero diferentes programas de familia, incluyendo uno de crianza, lactancia, violencia doméstica para niños, jóvenes y los padres sobrevivientes. Y en mi tiempo libre doy charlas educativas. De psicoeducación, lo que le llamamos, para romper el ciclo. Soy de Colombia, llevo acá ya 20 años, increíble cómo se pasa el tiempo. Cuando Jairi lo dijo yo, sí, es verdad, Wow, es tanto tiempo. así Llevo es. más aquí que en mi país y me siento más de allá que de acá. Ay, imagínate, así es. Yo llevo ya acá 15 años y es verdad, como tú dices, el tiempo se nos pasa volando. Y bueno, podemos escuchar el acento de estas hermosas chicas puertorriqueña y Colombia. Así que bueno, hoy estamos aquí latinas, Venezuela, Colombia, Puerto Rico presente y la verdad hermosa la labor que cada una de ustedes hacen y gracias porque van a traer ese conocimiento y esa pasión que tanto les gusta a este episodio que vamos a hablar el día de hoy. Y como dijiste, Yanimar, al principio,
ustedes me invitaron a su podcast Sin Romper Hielo, que voy a dejar la descripción también acá del podcast porque es interesante todos los temas que ella hablan con las diferentes personas que invitan al podcast, que es para lo mismo, para sembrar conciencia y que podamos aprender más allá de lo que realmente conocemos. Chicas, como dijimos el tema, vamos a aprender sobre la crianza consciente. Pero antes de entrar un poquito más en detalle, quiero que alguna de ustedes me explique o que podamos conocer qué es ser realmente un padre consciente. Porque podemos decir, bueno, quiero tener una crianza consciente, pero ¿de dónde debemos partir? Pues empiezo yo, y ahí ya vamos comentando. La crianza consciente en sí es un enfoque donde el padre hace el esfuerzo por estar presente, por estar en el momento full con el niño, donde tú entras en esa conciencia, como la palabra lo dice, de romper esos ciclos que tú sabes que debes romper. Es cuando ya el padre tiene esa capacidad de identificar qué le puede llegar a hacer daño al niño y tú en introspección analizar y ver cómo lo puedes trabajar para no transmitirle esos mismos patrones. Entonces es un padre que realmente se esfuerza porque es, y lo hemos visto, es una labor de todos los días. No, tú aprendes prácticas, técnicas, estrategias. No es lo mismo leerlo que luego aplicarlo en casa. Es realmente todos los días cómo con cada acción eres intencional y crear esa conciencia de cómo mis gestos, mi tono de voz, mis actos pueden perjudicar o edificar a mi hijo. Sí, bueno, añadiéndole un poquito a Ana María, ya desde el aspecto pues psicológico, la crianza consciente se conoce hoy por hoy una crianza desde el ámbito reflexivo, desde el ámbito en el que el papá no actúa de manera automática, porque son patrones que tratamos de romper y tratamos de no repetir. Entonces, ¿qué sucede con eso? Cuando uno trata de reaccionar de forma automática, uno lo que está haciendo muchas veces es repitiendo lo que ya conoce de manera previa. Entonces, es una crianza que se basa desde la conciencia y la empatía. Entonces, ¿cómo se ve esto? Es desde que yo sé que si yo le grito a mi hijo, va a tener ciertas repercusiones en el día de mañana. Y si yo quiero romper este ciclo, tengo que empezar conmigo mismo. Yo sé que es súper difícil, porque es fácil decirlo, porque muchas mamás me dicen, ay, sí, te lo dices muy fácil, pero a la hora de la verdad no es fácil. Pero eso es un trabajo de día a día, no es algo que yo voy a decir, ay, sí, yo voy a ser una madre consciente mañana. No, es algo que se va trabajando y se va tratando de llevar de acuerdo a lo que uno quiere cambiar. Me parece muy interesante esas palabras que utilizan, intencional, porque es importante tener una intención, el estar presente, el empezar sobre todo con nosotros, porque es como ustedes dicen, sí, es muy fácil decir seamos padres conscientes y queramos inculcar a nuestros hijos algo completamente diferente o patrones diferentes, pero yo creo que realmente para poder dar esa educación que tanto queremos ver a nuestros hijos, comienza de nosotros los padres, a ser intencionales, a sembrar esa conciencia de decir, bueno, ¿qué patrones repetitivos yo he venido, digamos, trayendo desde mi niñez, que quizás yo puedo empezar a tomar conciencia de eso y evitarlo, inculcar de así en mis hijos? Y como tú dijiste, Yeimar, es un proceso que no es de la noche a la mañana, que toma tiempo, puede Sí. tomarnos toda la vida, incluso años, pero desde el primer momento que somos conscientes con ese primer patrón, creo que la idea es reforzarlo intencionalmente hasta Exacto. que se vuelva, digamos, automático. Ahora le Sí. pregunto, chicas, estamos hablando de patrones repetitivos. ¿Cómo nosotros como padres o aquellos que van a ser padres pueden comenzar a entender cuáles son esos patrones repetitivos? ¿Cómo ellos pueden conectar y empezar a tomar conciencia de, bueno, yo no quiero repetir estos patrones, son repetitivos? ¿Cómo yo los gestiono y empiezo a trabajarlo desde mi persona antes de integrarlo en mi hijo? Ujú. Sí. Con JD, como JD se enfoca en la atención plena, en yo lo que es romper esos ciclos y otra vez yendo a la introspección y el poder identificar, creo que es tratar de ver y tratar de separarte de ti mismo, si se podría decir, y ver qué acciones estás realizando y analizar cada
si hay algo detonante en la relación con tu hijo, qué fue esa acción, qué fue ese acto, qué hizo el niño para que te detonara. Y asimismo, tener como, tú sabes, uno a veces mantiene los hábitos en una agenda o uno escribe y empezar, qué no me gustó, qué no me hizo sentir bien. Y ahí empiezo a identificar, ¿será que esto lo pude haber aprendido de mi propia crianza o de mi entorno? ¿O por qué actué así cuando no quería, no sé, lastimar a mi hijo o no darle un abrazo? Porque también vemos casos donde el niño, y tú sabes, cerebralmente uno necesita ese tacto, esa oxitocina, y hay padres que no son muy afectivos por sus propios traumas, y realmente eso es algo que tú sí puedes forjar. Y es qué actos siento que lastiman a mi hijo o siento incluso que me lastiman a mí mismo, a mí misma, y cómo los puedo ir trabajando. Uno solito hacer el trabajo no es fácil. Es necesario uno tener una red de apoyo, eh, bien sea pues uno mismo, ¿verdad? Yo siento que hoy en día somos muy bendecidos porque tenemos muchas herramientas al alcance de nuestras manos, escuchar podcasts, escuchar a psicólogos, ¿verdad? Por YouTube, por todas estas plataformas gratuitas, buscar un grupo de apoyo de padres súper beneficioso porque no solamente estás escuchando de un profesional que está dándote, porque no es en sí una clase, te proveen herramientas y tienes contigo un grupo de otros cuidadores que igualmente están pasando estas dificultades y cada uno aprende de cada uno. Entonces, es llenarnos de herramientas para uno saber, bueno, entro en conflicto con esto que estoy haciendo, reconocerlo es el primer paso, estar dispuestos a hacer el trabajo, a incomodarnos porque hacer cualquier cambio es sumamente incómodo y es un trabajo de toda la vida como tú lo mencionas. ¿Y qué herramientas tengo para poderlo trabajar y para poderlo sanar a mi paso? También la compasión juega un papel muy grande en esto, porque los padres se castigan por no sentir que están haciendo el trabajo que tienen que estar haciendo o por no tener la conciencia que tienen que tener. Pero también tienes que entender que uno es como una cebollita y se van abriendo capas dependiendo de la etapa de tu hijo. Cada etapa te va a traer retos diferentes. Entonces yo digo que la red de apoyo es muy importante y tener esa compasión contigo mismo. Sí. Bueno, Ana habla en su libro de estos patrones que son traumas transgeneracionales. Y muchas veces uno dice, ¿qué será eso? O sea, ¿por qué las personas lo pronuncian tanto y lo dicen tanto? Y la pregunta va acorde a esto, porque ¿cómo uno sabe que son estos patrones heredados? Muchas veces cuando las personas vienen a terapia, yo les digo, ok, ¿por qué estás aquí el día de hoy? Porque ¿qué fue lo que te trajo? Y muchas veces es eso que no se habla, que ellos quieren cambiar en el futuro con sus hijos. Como a mí no me gustaba como mi mamá me hablaba, a mí no me gustaba el tono que ella usaba, a mí no me gustaba cómo ella me decía las cosas, a mí no me gustaba y yo no quiero hacer eso con mis hijos. Entonces ahí rápido es como el detonante de que, oh, ok, eso exactamente que a ti te molesta, que muchas veces repetimos, porque en el subconsciente nosotros lo tenemos y nosotros actuamos mucho según la dinámica familiar. Entonces, ¿cómo uno va a hacer esto? Que esto lleva años y años, porque no solamente estamos hablando de mi abuela, estamos hablando de mi bisabuela, estamos hablando de esas personas que ni conocimos. Entonces, ¿cómo nosotros, al sol de hoy, como decimos nosotros, podemos cambiar estos patrones? Nuevamente, un día a la vez, dándote cuenta que eso a ti tanto te molesta, tú lo tienes que cambiar. ¿Para qué? Para que esto no se vuelva a repetir. Para entonces cuando tú veas a tus hijos siendo padres, tú digas, wow, hice el trabajo. O wow, mira cómo le hablan. O sea, aprendieron de mí. Entonces es un trabajo que tú no vas a ver mañana. O sea, tú vas a empezar y tú te vas a dar cuenta que según la evolución de tu mismo generación, de tu misma generación, esto sigue fluyendo. Ahí es que uno va a empezar a romper esos patrones. Y te estoy hablando que pueden ser patrones de 20 años, 30 años. Entonces, no es fácil, no es fácil. No, y es verdad, es como dicen transgeneracionales desde nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y así sucesivamente. Y bueno, afortunado o desafortunadamente, como a veces lo queramos tomar, el padre que quiere tomar esa conciencia, ese cambio, es el que Exacto. viene a romper esas cadenas y esos patrones.
Ujú. Y ahí está como digamos la recompensa, pero también entramos en ese conflicto porque como Ana dice, no es fácil este proceso. Es entrar en lo desconocido y a muchas veces, o sea, muchas veces nadie les gusta lo desconocido, queremos siempre estar en lo que sabemos. Y estaban hablando de algo muy importante que es ese detonante, cuando tenemos una discusión, porque principalmente creo que esto ocurre cuando estamos en las discusiones con nuestros hijos. Cuando empezamos a ver, como dice J.D. Mar, qué es lo que no nos gusta. Eso es un espejo. Yo he aprendido que los hijos son el mejor maestro de todos los padres. Yo a mi hijo ahorita lo veo como mi mejor maestro y se lo digo y le doy las gracias. Pero al principio, esos detonantes, esos momentos que yo tenía de discusión, cuando yo decía, como dice Yaimar, yo no quiero ser una madre perfeccionista, yo no quiero gritarle a mi hijo o alzarle la voz. Es como que al decir yo no quiero, mi subconsciente inmediatamente era lo primero que hacía. Y yo decía, pero yo no quería hacer eso, ¿y pero por qué lo hice? Entonces, ahí es cuando empezamos a reprogramar ese subconsciente dándonos cuenta de que estamos repitiendo un patrón. Y yo me di cuenta porque yo empecé a tomar acciones, como dice Ana María. Por ejemplo, a mí me gusta escribir y había momentos en que yo tenía discusiones con mi hijo porque yo quería que él hiciera las cosas de cierta manera. Y eso me daba rabia cuando él no lo hacía y yo me forzaba y lo regañaba. Y después yo escribía y yo analizaba mi escritura, lo que yo había escrito y decía, estoy actuando desde el perfeccionismo. O sea, él me está mostrando algo que yo tengo que aprender, que es ser más flexible, darme la oportunidad no sé, de equivocarme o de hacer las cosas diferentes. Y a mí me está molestando algo que yo aprendí, pero que no lo quiero hacer. Entonces, qué importante es la toma de conciencia y todo eso requiere una intención. Ahora, chicas, ¿cómo podemos empezar? Ok, el trabajo no es fácil, empezamos a tomar conciencia. ¿Cómo podemos empezar a hacer esto nosotros como padres sin afectar a nuestros hijos? O sea, porque el cambio es viene con muchos altos y bajos. El cambio de conciencia nos puede llevar a mucho estrés, mucha frustración. Hay momentos en que no queremos ni hablar ni ver con nadie y quizás bueno, lamentablemente lo podemos pagar con nuestros hijos. ¿Cómo de una manera sana podemos tomar pasos que no afecten a nuestros hijos? O sea, como que no le llevemos este veneno y lancemos esto a ellos. Bueno, yo digo que cualquier cambio positivo es positivo, va a repercutir de una manera sana en tus hijos, porque, a ver, digamos, lo que yo he visto de los sobrevivientes de violencia doméstica y trabajando con los niños, hay factores muy importantes. Uno, el que un padre tenga la capacidad de pedir perdón. En nuestra cultura eso no es muy bienvenido. ¿Qué hace un padre pidiendo perdón si lo que yo digo es ley? Pero el hecho que un padre te pida perdón es, primero vemos su vulnerabilidad. Sabemos que uno de ser humano se puede equivocar. Me estoy dando permiso a equivocarme y no fue mi culpa. Muchas veces los niños internalizan el conflicto y el caos que hay en su entorno y lo creen que es su problema. O sea, algo tuvieron que haber hecho que es su culpa, perdón. Algo tuvieron que haber hecho para haber causado esa fricción o ese caos que está sucediendo alrededor de ellos. Cuando un padre lo puede verbalizar, hace la diferencia. Entonces, no va a repercutir de manera negativa que tú empieces a tomar esos pasos, porque tú estás trabajando y tú dices, yo no le quería gritar, pero gritaste. ¿Qué puedes hacer ahí? Pues seguramente o probablemente tengas culpa, te empiezas a castigar, piensas, no, esto no, este simplemente no es el modelo de crianza para mí, yo pues sigo, ¿verdad? Mi subconsciente va a seguir como yo fui criado, pero tú hacer esa pausa y decir, no, espérate, si hay algo que yo puedo hacer, yo puedo pedir perdón, me le puedo poner al nivel del niño, le puedo explicar por qué reaccioné así. Y aunque no lo hagas perfecto, porque nunca lo vamos a hacer perfecto, el que le digas al niño, me enojé por esto y lo mencionas, te pido perdón, perdóname por asustarte, porque uno ve en la cara del niño cuando el niño está asustado. Uno ve que el niño hace caso por miedo, pero decir, no, la verdad estoy trabajando en ello. Y es el mejor ejemplo que les podemos dar, porque a nuestros hijos les podemos decir una charla, un sermón, 1000 palabras, pero si no lo hacemos, el cerebrito no lo va a absorber. No hay nada como modelar esos comportamientos sanos para nuestros hijos. Entonces, pues Jerry y yo siempre decimos todo lo que hacemos de una manera sana y positiva y consciente, siempre va a traer mucha sanación a los hijos, Sí. inevitablemente. Cierto.
Sí. Cierto. Y lo que dice Ana, ¿cuál es la base de esto para los papás, para que los papás no se sientan como que, ay, Dios mío, yo no sé si yo estoy haciendo un buen trabajo o no? Es la autoevaluación. O sea, es lo que Alejandra decía de que yo escribía y me daba cuenta de que, Dios mío, lo hizo otra vez. Es ser uno autoevaluarse desde el punto de vista de ser consciente de que esas son las acciones que tú no quieres hacer y de que esos son los cambios que tú deseas hacer. O sea, tampoco es que uno se va a autoevaluar, ay, Dios mío, lo volví a hacer y no va a tener, o sea, todo tiene que tener un efecto. Ok, esto es lo que yo hago, entonces, ¿qué tú vas a hacer para tratar de mejorar eso? Entonces, bien, es como crear esa conciencia en uno mismo de que luego vuelvo y digo y recalco, o sea, es algo que no va a suceder rápido, es algo que toma tiempo y es algo de que constantemente, muchas veces de las acciones que nosotras queremos cambiar, pues lamentablemente y por bueno o malo que sea, tenemos a esta personita que es nuestra mamá, que no está constantemente ajá, como jalando para ese lado y uno está como que, ay, no, 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 espérate, eso es lo que yo quiero cambiar. Entonces es uno ser consciente de que no es que uno critique la crianza de cómo ella lo hizo, porque en su tiempo eso fue lo que le resultó y gracias a ellas estamos aquí el día de hoy. Pero, ¿qué nosotras podemos hacer para ir cambiando esto? O sea, crear la conciencia en uno, la autoevaluación, el perdón es bien bonito, es algo que no se utiliza, como dice Ana María, y es algo que también uno lo puede hacer. El perdón puede volver de atrás para adelante. O sea, perdón a mis hijos y perdón a mi mamá por yo no entenderla, que en ese momento era así, y la entiendo y la comprendo. Pero como Qué les bonito. digo, eso necesita una madurez que no, también no se da rápido. Y hoy por hoy yo lo puedo hablar, pero en mis tiempos yo podría decir y me puedo poner de ejemplo de que yo, Dios mío, pero ¿y por qué? Porque esa es la cosa de que uno trata de buscar ese por qué, hasta que uno tiene esa madurez y uno puede autoevaluarse y decir, ok, perdón a mi mamá que la juzgué muchas veces, pero y los que vienen también, utilizar el perdón, utilizarlo de manera continua y de una forma que sea como una herramienta para sanar. Qué importante que tocan este tema porque ahí requiere una madurez emocional, una madurez espiritual, que ahí es donde realmente nos vamos a dar cuenta de y dejar de victimizarnos y dejar de culpar a los demás y pensar que somos nosotros lo que somos por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros Ajá. ancestros. Y como dice también Ana María, la importancia de la comunicación con nuestros hijos, el perdón, tanto con nosotros como con ellos, y el ser compasivo, el saber de que no somos perfectos, no vamos a ser perfectos, estamos dando lo mejor y solamente queremos poder ser unos guías de la mejor manera para nuestros hijos, para que ellos tomen su propio camino. Y aquí quiero hablar de esto porque hablamos de compasión, de perdón. Ujú, Nuestros padres anteriormente, como dice Yadimar, no podemos culpar. Cada quien nos dio lo que nos pudo dar a su manera. Yo también pasé por ese momento en el que yo no recibí el afecto de mi padre o de mi madre. Yo no Ujú. recuerdo que se sentaran conmigo en la noche quizás a leer un libro o hablar de cosas. No lo recuerdo. En ese tiempo, quizás cuando no estaba madura emocionalmente, lo veía desde la culpa. Es decir, pero a otras personas, a otras amistades tenían los padres que fueron de esta manera. Entonces comparaba. Ahorita digo, mis padres me dieron el amor y el afecto que yo necesitaba en ese momento. Y si no hubiera sido por ese momento, ese afecto que ellos me dieron, yo no hubiera tomado conciencia de esto. Entonces yo ahorita uso, como dice Ana María, hablo con mi hijo, le digo, mira, yo estoy en este proceso, no soy perfecta, me puedo equivocar, digo perdón cuando cometo un error, lo dejo que se exprese, lo dejo que hable y me sorprende, él tiene ya 11 años, él me sorprende la madurez con la que toma cada acción, con la que toma la conversación, que él me dice incluso, mamá, está bien, no te preocupes, yo te entiendo. O sea, nuestros hijos realmente son un gran ejemplo, un gran maestro, si nosotros nos damos la oportunidad de conocerlos y de conocer esta relación padre, madre e hijo. Y es sí. algo Ujú. que, que como tú dices, hoy en día quizás, ok, yo perdoné a mis padres, perdoné a mis abuelos, pero también es importante creo que es realizar ciertos boundaries, como poner ciertos límites para que no nos siga afectando, porque
nosotros no podemos cambiar a nadie, lamentablemente no podemos, nuestra conciencia no podemos hacer que los demás sean conscientes del mismo modo que somos nosotros. Yo no puedo decirle a mi madre y mi padre, cambien o sean de esta manera o empiecen a darme más afecto, empiecen a hablar, sino que bueno, yo tengo que poner ciertos límites y criar a mi hijo de mi manera y que se respete esa manera de la crianza. Sí. Ahora, ¿qué herramientas podemos nosotros como padres utilizarlas junto con nuestros hijos para que ahora nuestros hijos, no importa la edad, pero sí quiero que hablemos de esto porque es muy importante que cada padre conozca y entienda que los primeros 3, 7 años de cada niño son los más importantes en su desarrollo neuronal y para adaptar y crear sus propias personalidades. ¿Es Exacto. esto Sí, correcto? sí, correcto. A ver, si me puedes hablar un poquito más sobre esa importancia de los primeros 3 a 7 años de los niños. Yo digo que del nacimiento a los 3 años y luego 3 y 7 no son Ujú, etapas diferentes y desde que están en el vientre su cerebro empieza a absorber toda la información, bien sea muy visceral, ¿no? Porque a veces, ujú, y tú Alejandra conoces mucho de este tema, cómo se queda grabado en ujú, nuestro cuerpo la atención, porque yo no, de recién nacido no comprendo lo que están diciendo, pero mi cuerpo sí entiende que hay estrés, que el ambiente es tóxico y por ende intoxica mi cuerpo, mi sistema nervioso se ve afectado. Entonces, por eso hay tantas campañas y a veces hay tantos fondos y programas enfocándose en los niños a esta edad, porque el cerebro todavía está muy susceptible a cualquier daño o a cualquier entorno malsano. El cerebro sigue en desarrollo, el cerebro se desarrolla hasta los 25 años, imagínate. O sea, tú hablas con un adolescente, los adolescentes, muchas personas los encuentran intimidantes, pero si pudiésemos ver el cerebro de ellos, nos damos cuenta que las conexiones no están todavía bien formadas y por eso actúan de manera irracional. Y ya cuando hablamos de la edad más chiquita, pues el cerebro se desarrolla de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo, entonces son bloquecitos. Entonces tú sabes que está el cerebro reptiliano, que es pues todas nuestras funciones, los necesitamos, sí o sí se desarrolla, luego el límbico, que es donde están todas las emociones y él analiza que estoy triste, estoy deprimido, qué sucede, cómo me debo sentir, y luego la corteza prefrontal, que viene a ser el cerebro racional, y cuando el niño se ve afectado por traumas o por situaciones adversas, el cerebro se queda conectado en lo que es el cerebro reptiliano y el límbico, entonces no puede formar ese sanamente el cerebro de la corteza prefrontal y esto les impacta en la manera de que no pueden racionalizar bien o tener tanta lógica o simplemente mantener la calma porque el cerebro se mantiene en modo supervivencia. Entonces, por eso es tan importante crear un entorno seguro para que el cerebro se desarrolle sanamente y puedas pues pensar de una manera calmada y reaccionar con coherencia. Qué interesante eso, porque no nos los enseñan realmente estos temas, no nos los enseñan ni cuando estamos preparándonos para ser padres, o creo que no hay mucha información que nos dan o nos proveen sobre esto, que ojalá pudiéramos promover un poco más este tipo de educación para que así no llegáramos Sí, tan tarde a tomar conciencia de esto. Sí. Yadimar, ¿qué nos sí. puedes agregar sobre esta importancia a nivel mental, psicológico en los niños pequeños? Mira, yo quiero agregar algo bien importante que dijo Ana María, el desarrollo del cerebro, ¿verdad? Ujú, Cómo a lo mejor muchas personas preguntan cómo un terapeuta puede evaluar a un niño cuando el niño todavía no es completamente comunicativo y no tiene muchas veces creado todavía en su cerebrito la forma de hacer una oración completa, se podría ujú, decir. Por eso se ve tanto y mucha gente yo creo que no lo toma tanto en cuenta y me gustaría hacer un énfasis en esto, la terapia a través del arte, la terapia a través de la música. ¿Por qué? Porque el niño al no ser verbal, muchas veces uno le dice, mira, dibuja como tú te sientes el día de hoy. Y el estudiante, bueno, el cliente, el paciente, desde el momento que toma la crayola, le decimos nosotros, el crayón, el lápiz de color, y empieza, uno puede decir, oh, ¿y por qué tomó ese color tan ujú, oscuro? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué? Entonces, de ahí es que entonces
tratamos de sanar un poco lo que está sucediendo en el momento. Y yo, Ana María, yo sé que ella trabaja con violencia doméstica al igual que yo, y eso se ve mucho en el área de violencia doméstica, ya que los niños no pueden verbalizar qué pasó en casa. ¿Qué fue lo que sucedió en casa? ¿Por qué mami estaba enojada? ¿Por qué papi actúa de esta manera? ¿Por qué papi le da a mami? Entonces, es bien difícil esos temas, hasta para nosotras como adultas, solamente de pensarlo como que, ay, Dios mío, ¿cómo va a ser eso? Pero a través de estas terapias es que se va sanando poco a poco y el estudiante o el paciente o el cliente aprende a ser un poco más verbal a través de las preguntas que el terapeuta va guiando según lo que se está viendo y se está reflejando. Entonces, es bien importante esto porque muchas personas yo creo que minimizan mucho la labor que hacen los terapeutas por medio del arte, por medio de la música, porque dicen, ay, eso se la pasan relajando ahí, gozando y dibujando. No, es que muchas veces es por eso, por la falta de vocabulario en los niños. Entonces, es bien importante que la gente sepa eso porque para cada cosita está su profesional. Exacto. Entonces, de acuerdo a eso, mientras mami y papi en este sentido están sanando, también nosotros tenemos que sanar en este otro ámbito para que esos patrones no se sigan repitiendo. Mira qué importante es todo esto, como todo se conecta. No, es verdad, y eso que qué bueno que menciones lo de la parte del arte, porque como tú dices, hay muchos niños pequeños, incluso el niño puede tener 7 años, 8 años, y le cuesta expresarse verbalmente en las emociones que siente, y lo hacen a través de la pintura, de la escritura, o incluso, no sé, a través del baile. O sea, hay muchas maneras que Sí. los niños son muy inteligentes y todas esas emociones quedan reprimidas en el cuerpo y le empiezan a somatizarla a través de la rabia, de emociones que como pueden explotar y reaccionar inconscientemente. Así que me gustó mucho que pudiste traer esta parte del arte y lo que Uf, hacen como terapeutas, porque es verdad, a veces menospreciamos un poco ciertas profesiones y no nos damos cuenta de la importancia que hay detrás de cada una de ellas. Y otra de las sí. cosas que quiero mencionar rapidito, que muchas veces las personas dicen, wow, porque los artistas más Ujú. famosos vienen de una comunidad que es bajo ingreso. Mm, Y uno Sí. se pone a pensar es que a lo mejor en esa comunidad de bajo ingreso no tenían la posibilidad de ser verbales y de comunicarse. Y se hacen los mejores pintores, los mejores ujú. bailarines, los mejores cantantes. Y esto dice mucho, porque cuando uno en realidad se pone a ver quién en realidad ha llegado a la cima hoy por hoy, uno se da cuenta que muchas veces personas que vienen de lugares que a lo mejor Ujú. están marginados y uno dice, wow, ¿y cómo lo pudo hacer? ¿Y cómo logró? Y muchas veces a través del arte todavía se usa eso mucho hoy por hoy, de que se llevan mensajes a nivel mundial y proviene mucho de Sí, eso. es verdad, Analizan sus emociones, su creatividad, qué bonito. es Porque yo verdad. también, Yuri, cuando empezaste a hablar pensé que era como a través de estas terapias también nos podemos dar cuenta si el niño no ha llegado a su etapa de desarrollo, ¿no? Si no se Tom- mueve como se debería mover o si no coge el lápiz. Bueno, También. Exacto, Jairi, un retraso un poco en su desarrollo físico y motor. exacto. Bien. Jairi tuvo una experiencia con unos adolescentes que no sujetaban bien las tijeras. Mm. Sí, Ana María es increíble, no sé qué sucede, increíble, sí, pero increíble. igualmente es una comunidad que ha sido gravemente afectada por el trauma. Sí. Entonces, ahí estamos viendo las repercusiones. Yo quería agregar algo que a veces subestimamos a los niños, que Ujú. tanto pueden entender. Entonces, cuando tú ves al niño no como un adulto chiquito, sino como lo que es un humano, un niño en desarrollo, tienes ese diálogo, le ayudas tanto a desarrollar su cerebrito, así hayan peleas en la casa, el tú poder verbalizárselo y darle una narrativa, porque lo que tanto afecta nuestro sistema nervioso y el de nuestros niños es no tener la historia. Siento caos, siento tensión, siento ansiedad, pero ¿de dónde viene? Ah, mis padres no se la están llevando bien, yo estoy bien, a mí me aman, yo estoy seguro, mi mamá me cuida, mi papá me cuida. Ok, el sistema ya, yo ya me puedo encargar como niño de aprender y de jugar, que en sí es mi trabajo. Y es eso también el juego, ¿no? Permitirnos jugar con nuestros niños, que es su mundo, es como nos comunicamos con ellos. El que yo me ponga a darle un sermón, no, yo padre no puedo pretender que me haga caso, pero si yo a través del juego redirijo y espero, le doy esa retroalimentación, lo escucho, qué tan bonito es que
tantos patrones estamos rompiendo Exacto. de una manera muy amena, porque al final cuando te amigas con este sentir, se te va haciendo más fácil. Pero si es desconocido para ti estas prácticas, pues al principio puede llegar a ser muy incómodo. Que es verdad, es muy importante eso que mencionan, porque aquí creo que el primer paso y lo más importante es permitir a nuestros hijos ser hijos y darnos a nosotros la oportunidad de ser padres y reconocer de que, bueno, estamos en un proceso de crecimiento, al igual que nuestros hijos, y como dices, la retroalimentación es muy importante. Saber darle a nuestros hijos esa alimentación de lo hiciste bien, para que esa confianza, ese orgullo con ellos mismos aumente y eso también los ayude a crear personalidades diferentes, no desde el Mm, sentirse aislados o sentirse con pena que no encaje en una sociedad. Entonces, la comunicación, la retroalimentación constante con nuestros hijos y igualito fomentar en ellos de que vamos a ser perfectos, de que está bien cometer errores, de que es normal y toda la vida tiene consecuencias y que tenemos que empezar a tomar esa responsabilidad, tanto los niños como los padres, de qué es lo que puede suceder. Esto es un tema, chicas, que nos podemos quedar horas y es un tema que abarca mucho, 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 pero creo que Sí. hemos hablado un poco de enfoques importantes que cada padre quisiera escuchar, de que todo comienza por uno, no por nuestros hijos, de que la educación comienza de nuestro hogar y desde la toma de conciencia y la intención de poder reconocer cuáles son esos patrones que he venido repitiendo desde mi niñez, desde mis ancestros, que no quiero repetir. Y ujú. no tener pena, no sentirnos avergonzados por el cambio, no sentirnos avergonzados como padres por cometer errores, ir poco a poco, ser compasivos, creo que esa es la clave, ser compasivos con nosotros y con nuestros hijos al darle la oportunidad de expresarse, porque como dice Yedimar, muchas veces es otras las maneras que utilizamos de expresarnos no verbalmente, y también es prestar atención, hablar, porque a veces estamos tan ocupados con esta vida que siempre estamos en tantas cosas como el multitasking y no nos damos la oportunidad de preguntar a nuestros hijos, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que quizás no te gustó? Y dejarlos abrir a la comunicación. Sí, Entonces es importante sentarnos cada día a crear una rutina. Yo creo que las rutinas son muy importantes, ¿verdad? sumamente. Sí, sí. Chicas, denos un último consejo a los padres primerizos, a los padres que ya tenemos años en esto. ¿Qué consejos nos dan para que podamos fomentar y reprogramar nuestra paternidad? Primero que todo, el felicitarlos por empezar, ¿verdad? A tomar esta conciencia, ese es el primer paso. Yo diría reconocer que tú si quieres crear el cambio, o sea, yo se los aplaudo y yo soy de abrazo, entonces los abrazo, mucha oxitocina, porque yo sé que es un gran trabajo, que es muy incómodo, pero los felicito. De consejos que sean compasivos consigo mismos, que es un día a la vez, que no están solos, que su sentir también es el sentir de muchos, entonces, así como tú has atravesado situaciones, hay muchas personas que las han podido superar y atravesar. Respeta tu proceso y aprende de los que ya lo han hecho, y llena tu cajita de herramientas, ¿no? Lo que te sirve, aplícalo, lo que no, deséchalo, no tienes que hacer todo lo que escuchas, pero date el permiso de sanar, date el permiso de llorar, date el permiso de, de respetar tu proceso y el permiso de aplicar lo que, como decir, lo que te suma y lo que no, pues, para afuera, no sirve. Y de buscar ayuda, como De mencionaste al buscar principio, de ayuda. buscar ayuda, no sentirnos mal por decir tengo que buscar una terapia o tengo que buscar ayuda a un grupo o algo. No, necesitamos esto para poder unirnos y crecer juntos, ¿verdad? Sí, el Yadimar, ¿qué leer, consejo nos das? Yo sí, creo que terapia. comprender, sanar y transformar. Yo creo que, o sea, uno se tiene que comprender desde el ámbito, entender, autoevaluar y tener empatía no solamente con la personita que uno está criando, sino que hasta con uno mismo, porque muchas veces no viene un manual y siempre escuchamos eso. Yo no voy a ser mamá hasta que esté completamente ready para eso, pero en realidad no hay un manual para uno decir, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Ahora, hoy por hoy hay muchas cosas en social media como cosas positivas, como cosas negativas. Entonces no es bueno uno siempre decir, ah, porque ella lo hace, yo lo tengo Ujú. que hacer. No, usted lleva su crianza
desde el punto de que usted crea que es lo que el bebé, la bebé merecen y usted mismo. Porque yo a veces veo muchas mamás diciendo, ay, es que yo trabajo, yo quisiera tenerlo en actividades extracurriculares, pero no puedo. Entonces se vuelven como un caos. Ujú. Y no, o sea, vive tu momento. Está bien, si no pasa ahora, va a pasar mañana. Entonces yo creo que es también sanar los traumas que uno tenga como persona, porque todos tenemos traumas. Y con eso, que uno sepa cuál es la sanación, transformar eso. ¿Cómo lo vas a transformar? Nuevamente, día a día, paso a paso, poco a poco, la comunicación, el entender uno a los otros, el saber que ser mamá y papá no es un proceso fácil. Ujú. Esto es para toda la vida, desde el momento que lo eres, porque yo he hablado con personas de que yo le digo, ay, ya son grandes, ya saliste de eso. No, muchacha. Dice mi cuñada, y la voy a decir aquí, ella me dice, mientras más grandes dicen que los problemas son Más más grande. grandes todavía. Ay, Dios, ¿Qué entonces todavía dijo me eso? espera. Cuando ella me lo dijo, yo entendí, oye, es verdad, porque ahora no es que te duele un dedito, ahora no es Dios. que te duele la oreja, ahora es que chocaste un carro. No, es verdad. Y créeme que le creo porque es más las responsabilidades y las cosas que uno tiene que pensar y llegará y dónde estará y con quién estará. Entonces que Exacto. yo voy un pasito a la vez. Todavía no llego ahí. No me quiero abrumar la cabeza con eso, pero No, creo que es un buen consejo y creo que tienes razón. Eso es muy importante. sí. Algo que no recalcamos, Jairi, la terapia. La terapia, yo soy fan de la terapia. Ahí desenredamos todos estos nudos, podemos, Ujú, ¿verdad?, procesar tantas cosas que no hemos procesado. Así que, bien sea un consejero, trabajador ujú. social, grupo de apoyo, terapia, Sí, dense la importantísimo. oportunidad. Y es verdad, porque a veces no queremos hacer terapia porque decimos, bueno, las terapias solamente para las personas que tienen problemas. No, hoy en día yo creo que todos necesitamos terapia desde la manera positiva. Nos ayuda tanto. Yo recuerdo la primera vez que tuve una terapia, que una amiga me la recomendó. Yo cuando tuve la primera consulta con ella, ella me preguntó, ¿qué podemos hablar? Y yo le dije, mira, yo la verdad no tengo ni idea de que yo estoy aquí, por qué estoy aquí, ni qué hablar. Me recomendaron contigo. Yo no creo que tenga ningún problema. Mira, al final de la sesión yo lloré y yo le dije, Dios mío, yo sí tengo problemas, mujer. Y ahí empezó mi viaje y me ha encantado y eso creo que es muy importante que todos podamos darnos esa chance de tener una terapia. Sí. Ana, rapidito, yo sé que tu libro habla mucho sobre este tema. ¿Puedes hablarnos un poquito de tu libro? Claro que sí, claro que sí. El libro es una lectura corta y es para identificar si, hablando de lo que estamos hablando, no identificar si venimos de dinámicas familiares disfuncionales. Ujú, Y si es así, los pasos para sanar realmente lo que se trata el libro. Entonces yo hablo de los tipos de crianza de una manera muy neutra, no te digo cómo criar a tu hijo ujú, porque no es mi trabajo, pero es decirte, mira, estos son los tipos de crianza que hay y así pueden afectar o promover esto en tu hijo. Entonces, es eso, la lectura te lleva a identifico qué es un hogar disfuncional o dinámicas disfuncionales, cómo las puedo sanar, qué herramientas puedo utilizar darme esa oportunidad. eh, Al trabajar con sobrevivientes de violencia doméstica me di cuenta que no se daban el permiso de sanar. Sí, es como que no eres merecedor o merecedora de sanar. Y la intención con esto, y no identificabas que sí viviste en un entorno disfuncional. Entonces la intención con esto es, no fue tu culpa, tus cuidadores hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían, los perdonamos, no les echamos la culpa, pero reconocemos que lo que vivimos allá nos hizo daño y ahora es mi responsabilidad sanar, porque ahora tengo hijos en mi casa, que yo sé que esto puede repercutir negativamente, entonces yo tengo el poder, la responsabilidad y el derecho, ¿verdad?, de sanar. Entonces, ¿Cómo se en llama el resumen, libro? ¿Cómo se llama el libro? Crianza empoderada. Crianza Empoderada. ¿Y Este dónde es lo el pueden libro. conseguir? ¿Dónde la gente lo puede conseguir? En Amazon y en Barnes Noble. Perfecto. Voy a Ujú. poner la descripción del link de donde podemos conseguir el libro en el podcast al final. Y interesante, muchas gracias por crear ese libro y traer un poco de esa información a todos aquellos que lo necesitamos. Chicas, ¿dónde la gente puede conectar con ustedes, conseguirlas y hacerles preguntas quizás sobre este tema y indagar un poquito más?
Sí, bueno, nos pueden seguir siempre Sin Romper Hielo, es Ana María y yo, en un podcast también. Ahí también compartimos temas sociales, temas psicológicos, estos temas también que nos afectan a todos en la comunidad. Lo hacemos en español 100% para brindar estas herramientas a nuestra comunidad. Y más en los Estados Unidos, que muchas veces no se encuentran todas las herramientas en el idioma de uno. A mí aparte me pueden encontrar como Atención Plena y básicamente yo comparto cosas de psicología, de lo que está pasando hoy por hoy, de técnicas. Pongo muchas cosas relacionadas exactamente con lo que es la salud mental y la importancia de la salud mental. Y Ana María. Y a mí me pueden encontrar como empowered.family. Ujú. Y para concluir, también nos pueden encontrar en Spotify como Sin Romper Hielo. Bueno, yo Y en YouTube. toda esta descripción las voy a poner en el podcast al final porque voy a poner el link de las redes, podcast y todos. Así que Alejandra, sé que dígame, está cerrando para que también haga referencia a lo del cerebro. El doctor Daniel Siegel ¿ok? tiene el modelo de la mano y cualquier padre lo puede aprender y les da mucho poder en saber cómo, Me vas, para que ellos lo aprendan y se lo enseñen a sus hijos. perfecto, me vas a dar Se ese lo enseñan. nombre del doctor para también agregarlo en la descripción porque toda la información Sí. que necesitemos aquí la vamos a proveer y es necesaria. Así que todo lo que tengas, mándamelo que lo ponemos en la descripción. Súper. Chicas, yo les quiero dar las gracias nuevamente por el tiempo, por ser parte también de esta comunidad y por traer esa información que tanto les apasiona. Gracias por todo, por lo que han aportado en este podcast y en este episodio. La verdad, Ana, Yaidimar, un placer tenerlas acá y que bueno, que no sea el último, que sea el primero de Sí, muchos más. ¿Ok? Sí, que así muchas sea. Gracias, 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 chicas. Y a Alejandra. todos los de la comunidad de Vida Consciente, les quiero dar nuevamente las gracias por sintonizarnos, por sus comentarios, por compartir las historias y aquí estamos creando conciencia y despertando para poder siempre vivir la vida que tantos merecemos. Así que hasta luego y yo los veo en otro episodio. Chao, chao. Bye. Thank you for listening. And if you enjoyed today's episode, don't forget to subscribe, leave a review, and share with your friends. I'll see you until next time. Ciao, ciao.